Somos noticia. Somos noticia siempre. Seguimos reclamando por todos los derechos de las mujeres y por los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Hoy, por ejemplo, estamos reclamando especialmente por estas circunstancias y estamos pidiendo la aparición con vida de todas las mujeres que han sido desaparecidas por las redes de prostitución y de trata. Y también para que la prostitución no sea considerada un trabajo como se la trata de considerar ahora, sino que es parte de la violencia continua que se ejerce contra las mujeres. Después también pedimos que se eliminen de los códigos contravencionales todas aquellas mujeres que penalizan a las mujeres, de todas aquellas normas que penalizan a las mujeres en situación de prostitución, porque pensamos que toda esta normativa que hay en los códigos contravencionales, incluso en los códigos penales, la última ley de trata y los dictámenes que se han presentado para la reforma, son violatorios de los derechos humanos, en cuanto que siguen poniendo el acento o el peso de lo que pasa en las mujeres, que son las que tienen que demostrar, en el caso de las mayores de 18 años, que no consienten estar en esa situación, y eso viola los derechos humanos, porque se pone en cabeza de la víctima la prueba que tiene que ponerse en cabeza de los victimarios, o sea, de los fiolos, de los tratantes y de los proxenetas. Después también estamos reclamando para que se modifique la ley de trata, pero no estamos de acuerdo con los dictámenes que se han presentado, los dos que están firmados por la mayoría. Sí estamos de acuerdo por el dictamen de la minoría, pero no tiene posibilidades de prosperar en el recinto. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es que vuelvan todos a comisión y se haga un debate serio, un debate que tenga en cuenta los derechos humanos y se elabore un proyecto desde el punto de vista abolicionista, que es el único que reconoce a las mujeres en situación de prostitución como personas a quienes la prostitución las ataca en su dignidad humana, ataca a la humanidad de la persona. Hay un tercer dictamen, que es el de Marcela Rodríguez, que es un dictamen que es el que más se aproxima y se ajusta a todo lo que nosotras queremos. Define la trata sin que se tenga que tener en cuenta el consentimiento de la víctima, dice que el consentimiento nunca se va a tener en cuenta, define rufianismo y proxenetismo sin consentimiento, o sea, el consentimiento de la víctima nunca tampoco se va a tener en cuenta en rufianismo y en proxenetismo. Establece además algo que es muy importante, que es un sistema de protección social, no solamente de asistencia, porque apunta al establecimiento de planes universales, no simplemente asistenciales, temporarios, sino planes que permitan a las víctimas, a las mujeres que están en prostitución o en trata, tener derechos y poder recibir lo que el Estado le debe, no como una dádiva, sino como un derecho que tienen a que sean resarcidas de todo aquello que se les ha quitado. Entonces, este dictamen también tiene, desde el punto de vista de la asistencia, esta parte que es muy importante. Tiene también la sanción al cliente, que también es muy importante, y los otros no, y los otros en realidad lo que les preocupa es crear un organismo que desde mi punto de vista es elefantiásico para atender todo esto, con representantes de la provincia de no sé qué, de no sé cuánto, que en definitiva se acaba anulando la operatividad que tiene que tener. Claro. Recién hablaba de delincuentes. Delincuente es el que genera a la mujer en situación de prostitución y a su vez el que consume el servicio de la mujer en prostitución. ¿Esos serían los delincuentes o habría más personas involucradas? Mira, yo creo que los delincuentes, o sea, dentro de
de la definición es el que explota la prostitución. O sea, todo aquel que lucra o explota la prostitución tiene que ser considerado delincuente por las acciones que realiza. En cuanto, no hay ninguna duda en relación a los proxenetas, a los tratantes, a los rufianes, a los fiolos, cafillos, etcétera, etcétera, toda esa cantidad de gente que lucra. Pero si vamos a tener en cuenta que el cliente también es el que produce un daño en las mujeres, porque el que provoca el daño directo es el cliente, y si en cualquier otro tipo de delito quien comete un daño es sancionado, ¿por qué en el caso de la prostitución no? Y es tan difícil aceptar que el cliente sea sancionado. La prostitución provoca daño físico y psíquico en las mujeres. Entonces, todo eso tiene de alguna manera empezar a pensarse desde este punto de vista, que si en otros delitos tenemos en cuenta el daño que produce y elevamos a bien social, que ese daño no se produzca, porque en este caso eso no puede ser elevado también a una categoría de bien social o de bien jurídico a ser protegido por la ley. La semana pasada estábamos en diálogo con nosotros con el ministro de Justicia de Brasil, el doctor Cardoso, y él hablaba, había hecho una visita acá en la Argentina para ver el tema de la trata de personas, que es una de las principales políticas de la presidenta Dilma Rousseff. ¿En qué lugar está Argentina con esto de la trata? Mira, yo creo que si no se crea conciencia social de lo que pasa, a nivel de los estados va a estar resultando muy difícil. No solamente el caso de Argentina. El problema actual es que la prostitución se ha transformado en un fenómeno de masas. Y es mucho el dinero que mueve y el dinero que deja. Entonces es muy difícil que los estados elaboren políticas realmente para combatir a la trata. Por ejemplo, el dinero que deja es dinero sucio que se lava. Este dinero es contabilizado por los países centrales para el pago de la deuda externa. Entonces, los países empobrecidos por todas estas políticas de ajuste, los países dependientes, tienen que pagar esas deudas y las tienen que pagar en moneda fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde va la trata fundamentalmente? Va para todos lados, porque para Argentina también, pero para los países centrales, que es donde hay más dinero. Entonces, las mujeres, las migrantes que están en situación de prostitución, envían dinero a sus familias. Te doy el caso de Dominicana. Dominicana recibe de remesas, es lo que son las remesas que envían los migrantes, 2,3 billones, o sea, 2.300 millones al año. Además, eso en dinero, en dólar o euro, moneda. Pero además hay más o menos un 25% que se envía también en bienes materiales, o sea, que te mandan un grabador, que te mandan una computadora, ropa, etcétera, etcétera. Eso es un 25% más. Dominicana recibe, ¿estará grabando también? Dominicana recibe de esos 2.300 millones, 900 son de la prostitución, casi 1 millón de las mujeres en prostitución. El 70% de la gente que manda remesas son mujeres. El 70%, estos son datos del Banco de Suiza. Entonces, lo de Dominicana no, es de COIN, que es el Centro de Informes sobre Trata de República Dominicana, que tiene 200.000 mujeres víctimas de prostitución en todo el mundo, y tiene 150.000 en los países centrales y 50.000 entre Caribe, Latinoamérica y los países pobres. Entonces, son los países centrales los que menos interés tienen en que se elaboren políticas para combatir esto. Vos fijate, el protocolo de Palermo y la Convención contra el Crimen Transnacional Organizada, en base a la cual se han hecho todas estas leyes que criticamos, han sido promovidos por los países centrales, por especialmente Holanda. El 5% del Producto Bruto Interno de Holanda es de la prostitución. Entonces, hay algo que hay que analizar, que es lo que yo digo, la economía política de la prostitución. Entonces, la tasa de ganancia ahora, en general del capitalismo, está viniendo de los negocios sucios y del dinero que se llama
tráfico de mujeres, tráfico de drogas y tráfico de armas y tráfico de piedras preciosas de África. Mira cómo está África por el nivel de diamante. Entonces, todo eso está contabilizado para que se paguen las deudas, está contabilizado para que esos recursos además sean transferidos a los países centrales. Entonces, como dicen los uruguayos, el dinero se lava en Uruguay y se plancha en Estados Unidos. Entonces, son los países centrales los que más apuntalan estas políticas. Los países más empobrecidos, si no cumplen con el pago de la deuda externa, empiezan a tener sanciones económicas y hasta que pueden llegar a hacer sanciones de invasión o sanciones militares. Entonces tampoco tienen interés en que se elaboren políticas, por más que Estados Unidos califica a todos los países que tienen 2 puntos, 2, 3, 2, 4, que se clasifiquen ellos. Es el país que más vive de este tipo de renta, ¿viste? Entonces, sobre todo en el Super Bowl, por ejemplo, claro, es cuando más se mueve claro, la entonces la renta la renta que tiene la tasa de ganancia viene de estos negocios. Y en el caso de la prostitución, las mujeres es como el capital fijo, es como la materia prima que se necesita para esto. Entonces, si no el problema hay que tomarlo de muchos lados. Ahora, yo, como soy abogada, me dedico mucho a la legislación, y en esto a las críticas tanto al protocolo de Palermo como a la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, porque además, desde mi punto de vista, apuntan a políticas intervencionistas. Entonces, por otro lado está los recursos naturales. Argentina, en la zona de la triple frontera, es el ingreso, es la entrada del acuífero guaraní, y las reservas es una de las reservas de agua dulce más importantes. Entonces, ¿por qué tanto lío? Porque las triple fronteras, como el foco, es así en todo el país, es así en Estados Unidos, mucho peor que acá la prostitución, en Japón, en Asia, en Europa. Entonces, en Dinamarca, la segunda industria, la pornografía. Entonces, es una cuestión nosotras estamos en esta, estamos en esta que es como lo más básico, que es esto de reforma de la ley, de llamar la atención, de que la gente vaya tomando conciencia de que hay que terminar con esta violencia que es la prostitución contra las mujeres, con esta violencia contra las mujeres que es la prostitución. Pero es mucho lo que hay que explicar, es mucho la política que hay que analizar, tanto a este nivel micro y pequeñito como a un nivel más macro de política internacional. Y la última pregunta, la diferencia por qué algunos están contra la red, están formando la red abolicionista, y los que consideran la prostitución como un trabajo. Sí, ¿por qué están estas dos visiones, no? La red abolicionista, considera que la prostitución no puede ser, el sistema abolicionista considera que la prostitución no puede ser trabajo, no puede ser considerado porque contra el dicho que dicen que es el trabajo más antiguo, ¿no? A pesar de todo eso, de todas maneras, yo diría que es el de proxeneta más antiguo, porque primero fue proxeneta, o el cliente, pero el abolicionismo quiere un mundo sin prostitución, entonces por eso a lo que apunta es abolir el sistema prostituyente. Si vos tenés esta postura, nunca podés aceptar que sea un trabajo, porque es como consolidar esta violencia y esta violación de los derechos humanos, considerar la prostitución trabajo. Entonces, son como dos posiciones éticas y políticas diferentes, ¿viste? Son dos sistemas de valores. O aceptás la violencia como parte natural de la vida, o la rechazás como violatoria de los derechos humanos. Somos noticia. Somos noticia siempre.